La industria de la moda se caracteriza por ser costosa, exclusiva y por esa sensación de que lo que vemos es único y difícil de conseguir. Pero además de eso, también se ha caracterizado por sus polémicas, que si bien a simple vista parecieran no existir, simplemente están ocultas debajo de la alfombra. Envidia, codicia, ambición, traición. Por eso hoy vamos a hablar de las rivalidades dentro de la moda. Para comenzar, tenemos que viajar a los años 30, en París. Por ese entonces, Coco Chanel se consolidaba como el símbolo del lujo silencioso. Una mujer criada por monjas, marcada por la pobreza, que había ocultado su pasado y cantado en cabarets para financiar su sueño de confeccionar. Su estilo era cómodo, sobrio y elegante, pensado exclusivamente para la alta sociedad. En contraste, teníamos a Elsa Schiaparelli, italiana criada entre privilegios, con una propuesta ruidosa, excéntrica y provocadora. Mientras Chanel buscaba sofisticación a través de la discreción, Schiaparelli desafiaba a las élites con su realismo, colores vibrantes y colaboraciones con artistas como Dalí. Desde el inicio, Chanel la despreció, considerando su trabajo una payasada. Es italiana, no hace ropa, hace circo. El momento más recordado de su rivalidad ocurrió en una fiesta de disfraces de la alta sociedad parisina. Chanel, vestida de sí misma, invitó a Schiaparelli, que iba disfrazada de árbol, a bailar. Todo iba bien hasta que se acercaron peligrosamente a unas velas. El disfraz de Elsa se encendió y tuvo que ser apagado por los asistentes. Chanel sonrió y Schiaparelli se fue. A pesar del incidente y de los desafortunados dichos de la francesa, Schiaparelli jamás pronunció una sola palabra en contra de Chanel. Tal vez porque entendía que al final la mejor respuesta iba a ser seguir diseñando. Siguiendo con nuestros cruces, en este caso no vamos a hablar de dos personas, sino más bien de una sola. Y es que Karl Lagerfeld, además de ser uno de los genios más grandes que la moda vio, fue también uno de sus personajes más polémicos. Su rivalidad más profunda fue con Yves Saint Laurent. Y no fue por moda, fue por amor. Durante los años 50, Carl y Yves compartían el mismo círculo creativo, lo que los llevó a volverse cercanos. Pero todo se quebró cuando Yves se obsesionó con la pareja de Carl. El vínculo se rompió para siempre, y el cariño que alguna vez existió se transformó en una guerra silenciosa que terminó en los tribunales, cuando Carl fue acusado de difamación por insinuar públicamente que Yves había sido el amante de su pareja. Podríamos seguir hablando todo el video de Carl, y es que en este caso, él tuvo opinión para todo, desde repudiar el movimiento Me Too, que fue clave para visibilizar abusos dentro de la industria, hasta atacar a la comunidad LGBT, siendo él parte de ella. Pero creo que Karl merece un video solo para él, porque su carrera está marcada por historia y polémica en partes iguales. Ahora nos movemos a la época dorada de las supermodelos para hablar de dos rivalidades míticas. Para empezar, hay que entender que por esos lejanos años 80, el solo hecho de que Naomi Campbell fuera una modelo ya era una anomalía. En esa época no se hablaba de inclusión y mucho menos se celebraba. Ser una modelo negra en la cima de la industria no solo era raro, era casi impensado. Naomi se abrió paso con una caminata feroz y un carácter indomable. La primer modelo negra en ser portada de Vogue Paris era un título que llevaba con orgullo. Su reinado era impecable, hasta que apareció alguien que empezó a hacer ruido. Una chica joven, cuyo nombre era Tyra Banks. Tyra no destacaba por su carácter fuerte ni por imponer respeto con una mirada. Naomi era una diosa y Tyra una humana, y eso justamente era lo que la volvía peligrosa. Desde el primer momento, Tyra la admiró. La veía como su ídola, como su ejemplo a seguir, pero para Naomi no había espacio en la cima para ambas. Lo dejó claro desde el primer encuentro. Poco después, leyó en revistas una frase tan dura que jamás olvidó. No voy a ser su amiga solo porque sea negra. A eso le siguieron más encuentros donde Tyra entendió que Naomi no la quería, la despreciaba. Aunque con el tiempo su relación mejoró, nadie olvida que en sus inicios Naomi despreció e intentó sabotear la carrera de Tyra, hasta que se cansó de intentarlo o simplemente entendió que en realidad Tyra no significaba una amenaza. Por esos mismos años, Claudia Schiffer entraba a la discusión de la mejor supermodelo y era una de las favoritas. Rubia, ojos azules, musa de Karl Lagerfeld y el estereotipo perfecto de la belleza alemana. Claudia venía construyendo su reino desde hacía años, pero todo ese imperio comenzó a temblar cuando vio a su doble entre los bastidores de Versace. Valeria Massa hacía su debut en Fashion Week de la mano de los hermanos Versace, y desde ahí todo fue en ascenso. Su belleza no solo captaba miradas, su origen argentino
destino la volvía aún más intrigante, y su parecido con la alemana era tan impactante que la prensa empezó a bautizarla como la Claudia Schiffer argentina. Fue entonces cuando la tensión escaló. Claudia, en silencio, comenzó a mover hilos para cerrarle el paso a Valeria. Cada vez que la veía en backstage, soltaba con fastidio: ¿ella de nuevo? Incluso llegó a prohibirle a Karl Lagerfeld que la contratara para Chanel, amenazando con romper su contrato de exclusividad si lo hacía. Así, casi sin buscarlo, Valeria se convirtió en el terror de Claudia Schiffer, porque sin proponérselo, tenía algo que Claudia jamás pudo tener: carisma. Pese a los intentos de Claudia, Valeria estaba rodeada de mujeres poderosas que le ayudaron a seguir creciendo. Carla Bruni y Naomi Campbell se convirtieron en sus aliadas, quizás por empatía o porque entendían que Valeria era una de las únicas debilidades de la alemana. Valeria se retiró joven, jamás buscó quitarle el lugar a nadie, y eso enalteció su legado al mismo tiempo que dejó una marca permanente en la historia de Claudia. El paso del tiempo cumplió la pesadilla más grande de la alemana. Quizás mantuvo su trono, pero con el precio de que su sombra tenga nombre y apellido: Valeria Massa. Para nuestra última polémica tenemos que movernos hasta 2015. Cuando la era de las Nepo Babies comenzó, muchas otras modelos quedaron a su sombra. Más talento, más ambición y sobre todo, más necesidad. Muchas de estas chicas no habían elegido ser modelos por capricho ni por un juego. Algunas no tuvieron opción o simplemente sabían que era la única manera de llevar dinero a casa lo más rápido posible. Mientras las Nepo Babies eran aclamadas como las mejores pagadas y ya eran consideradas las más grandes de su generación, el resto se abstenía a seguir cosechando en silencio. Sabían que pelear contra ellas era una guerra perdida, o al menos en ese momento sí lo era. Victoria Cheretti es quizás el caso más emblemático. Desde sus 14 años nunca faltó a una sola temporada de Fashion Week, una asistencia impecable, una pasarela pulida y una mirada de hielo. En 2022, y tras los dichos de Kendall Jenner donde afirmaba no hacer 30 pasarelas por temporada como el resto de modelos, y posteriormente las declaraciones de Lily Rose Depp donde afirmaba que ser hija de Johnny Depp le había complicado más las cosas en el mundo del modelaje, Victoria rompió el silencio. De verdad, me encantaría ver si habría soportado los primeros 5 años de mi carrera. No solo el rechazo constante, sino trabajar sin voz, sin poder quejarse, sin saber si ibas a poder pagar el alquiler la semana siguiente. A ti te lo dieron todo gratis desde el primer día. Las palabras de Victoria no estaban vacías, fueron respaldadas por su trayectoria como modelo y fue tan crudo como cierto que no dejó espacio a réplica. Como vimos a lo largo del video, la moda tiene la capacidad de ser el centro de la elegancia y de los dramas al mismo tiempo. Puede parecer mucho, pero esto es solo una pequeña parte de todas sus polémicas.